Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que vean este video. Yo soy María Fernanda Suárez Bellido del grupo 3AM3 y el día de hoy vamos a hablar sobre la teoría de flexión relacionada con la materia de mecánica de sólidos. Para comenzar, sabemos que las estructuras aeroespaciales o para cualquier otro tipo de estructura, estas deben de ser diseñadas, analizadas y verificadas con conocimientos que incluyan la teoría estructural de los materiales. Ok, esto quiere decir que nosotros al pensar en diseñar cierta estructura debemos de tomar en cuenta que éstas deben resistir cargas mecánicas y ambientales, además de que deben de ser confiables durante todas las fases de la misión y deben de tener un mantenimiento y una reparación fácil. Siguiendo con esas características, deben de ser livianos tanto como sea posible, o sea, el peso debe de ser mínimo y aeronavegable, al igual de que deben de ser rentables y sobre todo seguros, claro. Sabemos que las estructuras aeroespaciales deben de ser diseñadas y analizadas con conocimientos que incluyen la teoría estructural de los materiales. Tomando en cuenta eso, podemos comenzar con la hipótesis cinemática básica. Sabemos que las estructuras proporcionan un soporte, un apoyo o más que nada una resistencia a la deformación cuando se les aplica una fuerza externa sobre ellos. La aplicación de fuerzas externas o cargas sobre un cuerpo producen tensiones internas a la estructura y esto se le conoce como el esfuerzo. Ahora, nosotros conocemos diferentes tipos de esfuerzo, los cuales se encuentran enlistados a continuación, como la tracción o el alargamiento, que es cuando las fuerzas intentamos alargar o aplicamos fuerzas que van como hacia afuera de nuestra estructura. La compresión, que sería básicamente lo contrario a la tracción, la cizalladura o cortadura, que es aplicar fuerzas paralelas al plano de trabajo, y la torsión, que básicamente es como su nombre lo indica, retorcer la estructura o la viga o la barra en la que nosotros vamos a estudiar. Un quinto tipo de esfuerzo en el que nos vamos a centrar hoy sería la flexión. Conceptualmente, la flexión es cuando fuerzas externas actúan sobre un cuerpo tratando de doblarlo, alargando unas fibras internas y acortando otras. Esto se puede ver más claramente en las imágenes que están aquí en la diapositiva, donde se puede ver que nuestra estructura o nuestra viga se dobla básicamente por la acción de fuerzas donde unas partes se alargan y otras se acortan. El rasgo más destacado es que un objeto sometido a flexión presenta una superficie de puntos llamada fibra neutra, tal que la distancia a lo largo de cualquier curva contenida en ella no varía con respecto al valor antes de la deformación. El esfuerzo que provoca la flexión se denomina aumento flector. Para entender mejor lo que nos acaba de decir el enunciado anterior, vamos a conceptualizar dos cosas que nos dicen ahí y que son muy importantes para comprender la teoría de la flexión. En primera instancia, la fibra neutra, que también es conocido como eje neutro y que es la superficie material curva de una pieza alargada, de una placa deformada por flexión, que separa la zona comprimida de la zona traccionada. En la imagen que puse arribita, digamos que la fibra neutra está representada por X, o sea, toda esta línea punteada que se ve en la imagen sería nuestra fibra neutra. Un poquito más adelante y juntando los conceptos creo que será un poco más claro. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la fibra neutra debe de contener tres características principales o tres propiedades que no deben de fallar. La geométrica es que quiere decir que si consideramos una curva contenida totalmente en la fibra neutra, las distancias a lo largo de esa curva no varían antes y después de la deformación por flexión. Por otro lado tenemos la tensional, que explica básicamente que la tensión sobre una sección transversal es proporcional a la distancia de la fibra neutra. Es decir, que dependiendo de la distancia a la que se encuentre nuestro punto de interés de la fibra neutra va a ser el grado de tensión. Y finalmente la representación bidimensional, que nos dice que la fibra neutra se va a representar mediante una línea recta al analizar nuestra viga. Y por otro lado tenemos al momento flector, que
Un momento flector es un momento de fuerza resultante de una distribución de tensiones sobre una sección transversal de un prisma mecánico flexionado o a una placa que es perpendicular al eje longitudinal a lo largo del que se produce la flexión. Lo único que nos quiere decir el momento flector, y como se puede ver más claro en la imagen, es que al aplicar una carga, una fuerza externa, este va a provocar que nuestra viga se doble. Siguiendo con esto, vamos a encontrar que existen dos hipótesis cinemáticas comunes para representar la flexión en vigas, las cuales son la hipótesis de Navier-Euler-Bernoulli y la hipótesis de Timoshenko, aunque principalmente para este curso nos vamos a enfocar en la de Navier-Bernoulli, también conocida como hipótesis de Navier. Y esta nos dice lo siguiente, que dos secciones transversales inicialmente planas y paralelas siguen siendo planas, aunque no paralelas, a lo largo del proceso de formación, incluso en la región plástica. Esto implica que secciones que eran paralelas acabarán formando un pequeño ángulo, y se comprueba que existe una superficie de puntos denominada fibra neutra, en la cual las distancias medidas sobre dicha superficie antes y después de la deformación se mantienen. Y esto pues es observable en las imágenes de mi lado derecho, que pues podemos ver que hay aquí una barra, la cual digamos que tiene un corte 1,1 y un corte 2,2, y nosotros, por ejemplo, al querer analizar esta parte, vamos a encontrar que se va a formar un ángulo a nosotros aplicar unas cargas que provoquen flexión en esta viga. Y para comprobar lo que habíamos mencionado anteriormente, bueno, lo que se conceptualizó como fibra neutra, tal vez sea más fácil entenderlo un poquito más adelante con una imagen. Por el momento es suficiente con que entendamos esta hipótesis de Navier-Bernoulli. Una vez conociendo la hipótesis cinemática básica, podemos continuar con la curvatura de una viga en flexión. Ok, esta la verdad es que se me hace más fácil explicar o exponerlo mediante imágenes. En la imagen del recuadro rosa podemos ver que hay una viga antes de aplicar las cargas, donde pues nuestra viga básicamente está recta, y luego de aplicar las cargas, donde ambas son nuestras cargas para una flexión simple. Podemos observar claramente lo que nos intentaba decir la parte de la fibra neutra. En la imagen azulita está representada por tres colores, como se pueden ver, una verde, una amarilla y una roja, donde P sigue siendo nuestra carga aplicada, y la fibra de color rojo es el eje neutro. Las fibras amarillas son las fibras que se comprimen y pues vemos que están sobre el eje neutro, y las fibras verdes que están debajo del eje neutro son las que se traccionan o se estiran. Si nos damos cuenta, en la imagen que estaba de la parte rosa había una pequeña parte, y si nosotros hiciéramos como un corte ahí, podríamos analizarla de esta manera. Antes de la deformación, pues básicamente todo está plano, y al aplicar las fuerzas para la flexión, podemos observar que en la parte de arriba los cuadritos de nuestra viga se van a hacer como más chiquitos, la parte de abajo nuestras fibras se van a alargar, y aquí es donde comprobamos que existe una sección en donde no se acortan ni se alargan nuestras fibras, sino que se mantienen, y a esta sección se le va a denominar nuestra fibra neutra. Ok, pues de esta manera es más fácil comprender la curvatura de nuestra viga al momento de aplicar una carga para flexión. Siguiendo con la fórmula de la flexión elástica, vamos a tomar en cuenta la imagen que tenemos aquí, y sabiendo que dφ es el giro relativo entre las secciones 1 y 2, que O es el centro de la curvatura de la pieza deformada, que ρ es el radio de curvatura de las fibras neutras, que de M a M son la capa de fibras neutras, que de N a N es la intersección de capa de fibras neutras con la sección, y que de A a B es nuestra fibra en estudio. Vamos a trazar por D
una paralela a OE, ¿ok? Entonces en este caso sería este segmento que está marcado por líneas punteadas de acá. Y al comparar los triángulos OED con el triángulo DBC, por triángulos semejantes vamos a encontrar que el segmento DE guarda cierta relación con el segmento BC, al igual que Rho con Y, que Y básicamente es la distancia que hay desde nuestra fibra neutra hasta nuestra fibra de estudio. Luego tenemos que como el segmento ED va a ser igual al segmento AB, vamos a encontrar la relación que el segmento BC sobre el segmento AB va a ser igual a Y sobre Rho. Y sabemos que el segmento BC sobre AB, que básicamente es nuestro delta L sobre nuestro L inicial, es el alargamiento de la fibra por unidad de longitud, es decir, la deformación. Vamos a encontrar que nuestra ecuación de compatibilidad va a ser que la deformación en X va a ser igual a Y, que como les había comentado es la distancia, sobre Rho, que es el radio de curvatura de las fibras neutras. Considerando un material en rango lineal elástico, es decir, por la ley de Hooke, sigma X va a ser igual a el módulo de elasticidad por la deformación, y al sustituir esto con la expresión que anteriormente habíamos encontrado, vamos a tener que se tiene la ecuación de tensiones, que básicamente sería sustituir la deformación por Y sobre Rho. Y como el módulo de elasticidad del material es constante y su radio de curvatura también lo es, se puede señalar que el sigma X es K por Y, donde K va a ser 1 sobre Rho, que va a ser la curvatura del eje neutro. Por el momento tal vez no quede tan claro, pero un poquito más adelante vamos a encontrar una relación para estas expresiones que se encuentran aquí. Mientras tanto, es importante señalar que las deformaciones unitarias normales y las tensiones normales varían linealmente con la distancia Y, siendo máximas en las fibras externas. Muy bien, pues ahora continuaré explicando la relación entre la carga distribuida, la fuerza cortante y el momento flexionante. Primero que nada, considero que es importante conceptualizar cada uno de las cosas que nos acaban de mencionar, comenzando con el momento flector, que es la suma algebraica de los momentos producidos por todas las fuerzas externas a un mismo lado de la sección respecto a un punto de dicha sección. Por otro lado, tenemos a la fuerza cortante, que es la suma algebraica de todas las fuerzas externas perpendiculares al eje de la viga o elemento estructural que actúan a un lado de la sección considerada. Y finalmente tenemos a la carga distribuida, que es una carga que tiene una magnitud uniforme por unidad de longitud y que se ejerce sobre una parte de un elemento sobre una longitud total. Una vez teniendo en mente esto, podemos continuar diciendo que por convención es importante recordar esta imagen que está a la derecha, donde al hacer o al analizar una región o cierto corte de nuestro elemento estructural, vamos a tomar en cuenta que a la izquierda el momento flector va a ser considerado con esta flechita hacia acá y el cortante con la flecha hacia arriba, mientras que si lo hacemos del lado derecho, básicamente sería lo contrario. El incremento del momento flector con respecto a la distancia X, Y o D en una sección cualquiera del elemento estructural situado a una distancia X, Y o D de su extremo izquierdo es igual al valor del área del diagrama de fuerza cortante en la correspondiente sección, y que en la mayoría de las vigas los esfuerzos provocados por momentos flectores son más relevantes que aquellos producidos por fuerza cortante. Debido a esto, suele ocurrir que la sección crítica sea aquella en la cual esté aplicado el momento flector de mayor magnitud. Sin embargo, por seguridad, se debe hacer también una evaluación de esfuerzos en la sección donde ocurra el mayor esfuerzo cortante. Y pues de este lado básicamente tenemos un ejemplo de un diagrama de fuerza cortante y donde se van a calcular las funciones que representen ya sea el momento o el cortante en cada sección. Ahora, continuando con la relación entre la curvatura y el momento flector,
veamos cómo varía el radio de la curvatura con los diferentes tipos de momentos flectores. Aquí básicamente podemos ver que existe la flexión positiva y negativa. Cuando nosotros estemos flexionando como hacia arriba, formando como una carita feliz, nuestro momento y nuestro radio van a ser positivos, y al hacerlo como si fuera la boquita de una carita triste van a ser menor que cero, es decir, que van a ser negativos. Sea S subíndice Z el momento estático de la sección con respecto al eje Z, ese Z va a estar dado por la integral de Y por el diferencial de A, donde va a ser igual a 0, recordando que Y va a ser la distancia desde nuestro eje neutro hasta nuestra fibra de estudio. Y bueno, esta ecuación anteriormente mostrada nos indica que la línea neutra en la flexión pasará por el centro de gravedad de la sección. Esto un poquito más adelante se demuestra. Por otro lado, tenemos que mz de x va a estar dado por E, que es nuestro módulo de Young, sobre ρ, que es nuestro radio, y por la integral de y cuadrada por diferencial de A. Y sea I sub z el momento de inercia de la sección con respecto al eje z, tenemos que I subíndice de z va a estar dado por la integral de y al cuadrado por el diferencial de área. Entonces, si lo comparamos con la expresión anteriormente dada de m sub z de x, que es E sobre ρ por la integral de y al cuadrado diferencial de área, vamos a sustituir la integral por I sub z, es decir, el momento de inercia de la sección, y vamos a encontrar esta ecuación número 4, que era sustituir la integral por el momento de inercia. Y después, al despejar, encontramos que K va a ser la curvatura al eje neutro y que el valor de 1 sobre ρ resulta ser la curvatura de la pieza sometida a flexión, y sigma x va a ser el módulo de Young por nuestra deformación, y ya sabemos que nuestra deformación está dado por y por la distancia sobre ρ. Y luego, al hacer unos despejes entre la ecuación 3 y 4, vamos a obtener nuestra expresión número 6, que se encuentra acá de color verde, y que básicamente esta es la ecuación fundamental de la flexión de Navier. Posteriormente puse una imagen acá donde nos dice que en la figura se aprecia que las tensiones varían linealmente con la distancia y, teniendo tracciones para la distancia y positivas, es decir, cuando es tracción va a ser positivo, y cuando sea compresión van a ser negativas, ¿no? Y se puede ver claramente en la imagen de acá, donde las flechitas van hacia adentro, negativo, va a ser compresión, y cuando las flechitas van hacia afuera va a ser tracción o alargamiento. Por otro lado, tenemos que el momento flector deberá encontrarse en el plano que pasa por uno de los ejes principales. En este caso, nuestros ejes principales van a ser aquellos donde se va a mover nuestra viga para la flexión. En este caso van a ser los ejes Z y Y, pero pues estos básicamente son unos ejes arbitrarios. Hice mención de nuevo a K, que va a ser la curvatura de la pieza sometida a flexión, y que podemos encontrar es directamente proporcional al agente deformante e inversamente proporcional al producto de EI, que recibe el nombre de rigidez a la flexión. Entonces, podemos entender a la rigidez de la flexión como aquello que mide la resistencia que opone la pieza a dejarse deformar. Finalmente, vamos a tener nuestros esfuerzos normales y cortantes en vigas, y vamos a relacionarlo con la teoría de la flexión. Para comprender mejor, tenemos esta diapositiva donde nos dice que el esfuerzo cortante o deslizamiento es producido por fuerzas que actúan paralelamente al plano que resiste, que es lo que explicaba en un inicio, mientras que los de tensión o de compresión lo son por fuerzas normales al plano en el que actúan, es decir, que se encuentran a 90 grados respecto a este plano, ¿no? Como se ve en la imagen. Ok, para el esfuerzo normal, producidos por el momento flexionante se llaman esfuerzos por flexión,
y las relaciones entre estos esfuerzos y el momento flexionante se expresan mediante la fórmula de flexión. Para esto, para comprobar nuestra fórmula de flexión, vamos a hacer uso de las deformaciones elásticas, de la ley de Hooke y mediante la aplicación de las condiciones de equilibrio. Ok, de esta manera tenemos la misma imagen de nuestra diapositiva anterior, donde nos dice que suponiendo que hay dos secciones adyacentes que son AB y C y D y una distancia diferencial de X, debido a la flexión producida por la carga P, las secciones AB y CD giran con respecto a una a la otra, formando un pequeño ángulo de teta. ¿Ok? Que es lo que se ve en la imagen, bueno, en la parte B de la imagen, ¿no? Sin embargo, estas partes van a permanecer planas y sin torsión. Por otro lado, la fibra de AAC va a presentar un acortamiento y la fibra de BAD va a presentar un alargamiento. Suponiendo que el material es homogéneo y que obedece a la ley de Hooke, el esfuerzo de la fibra va a estar dado por sigma, que va a ser la deformación por el módulo de elasticidad y que básicamente es la misma fórmula que habíamos visto en un inicio, lo cual indica que el esfuerzo en cualquier fibra es directamente proporcional a su distancia y a la superficie neutra y el radio de curvatura ρ de la superficie neutra es independiente de la ordenada y de la fibra. Por otro lado, es importante aclarar que los esfuerzos no deben sobrepasar el límite de proporcionalidad, pues en caso contrario dejaría de cumplirse la ley de Hooke. De igual manera, vamos a aplicar las condiciones de equilibrio para encontrar nuestra fórmula de flexión, donde la intersección de la superficie neutra con la sección que se produce el equilibrio se le va a llamar eje neutro. Y para satisfacer la condición de que las fuerzas exteriores no tengan componentes según el eje X, es decir, que la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0, se tiene que la integral de sigma por X por el diferencial de A tenga que ser igual a 0, y sabiendo que sigma X va a ser igual al módulo de Young por la distancia Y sobre el ρ, que es nuestro radio de curvatura. Esto sale de la fórmula de acá arriba, y al sustituirlo en nuestra expresión integral de acá arriba, vamos a tener que van a salir E y ρ, y se va a quedar dentro la integral de Y por diferencial de A, y esto igualado a 0, ¿no? Posteriormente, haciendo algunos cálculos, se va a deducir que nuestro módulo de Young sobre nuestro radio de curvatura por A, que básicamente es nuestra área, va a ser igual a 0. Y entonces de esta manera se deduce o se comprueba que nuestra línea neutra pasa por el centroide del área de sección transversal, es decir, que nuestra distancia, o sea, que no va a haber distancia entre estos dos, sino que va a pasar por ahí. Ok, por otro lado, para el esfuerzo cortante, vamos a considerar la sumatoria de momentos en Y, que va a ser igual a 0. Y las fuerzas exteriores no producen movimiento con respecto al eje Y, ni tampoco las fuerzas cortantes interiores. Entonces, pues la sumatoria de nuestros momentos en Y va a ser igual a 0 por nuestras condiciones de equilibrio. Ok, vamos a tener la expresión que la integral de z por sigma x por el diferencial de A va a ser igual a 0, y pues haciendo las sustituciones y los despejes correctos conforme al momento de inercia, vamos a obtener que el esfuerzo máximo va a estar dado por m sobre I sobre C, que es igual a m sobre S. Y ustedes dirán, bueno, pues ¿qué significa cada literal, no? Entonces es lo que tenemos en nuestra parte izquierda, que I sobre C sería nuestro módulo de resistencia a la sección o módulo de sección, y que normalmente se representa por la letra S. Esta fórmula suele ser muy empleada en vigas de sección constante y muestra cómo el esfuerzo máximo se produce en la sección de momento flexionante máximo. Por otro lado, estos valores de resistencia a la sección normalmente ya está dado por una bibliografía. Y bueno, aquí en esta parte les puse algunas de las formas más comunes en las vigas, ¿no? Que sería la rectangular, donde S o nuestro módulo de resistencia va a estar dado por la base por altura al cuadrado sobre 6, en una sección transversal llena va a estar dado por pi por radio al cubo sobre 4 o pi por diámetro al cubo sobre 32.
Por otro lado, tenemos a la circular hueca o tubular, que normalmente se utiliza cuando tenemos barras o vigas compuestas, es decir, de dos o más materiales, donde S va a estar dado por pi sobre 4 R mayúscula, donde R mayúscula va a ser nuestro radio mayor y R minúscula nuestro radio menor, como se observa en la imagen, por R a la cuarta, bueno, R mayúscula a la cuarta menos R minúscula a la cuarta. Y finalmente, nuestra viga triangular, que nuestro módulo de resistencia va a estar dado por base por altura al cubo sobre 24. Y bueno, con esto concluiría mi explicación sobre la teoría de la flexión. Espero que haya sido claro. Les dejo aquí las referencias que utilicé para obtener la información que fue presentada en este video. Esta es la primera parte y esa es la segunda. Espero que haya sido claro y gracias. Adiós.